En el norte de Bolivia, separados por el ancho del río Beni, se encuentran los municipios de Rurrenabaque en el departamento del Beni y San Buenaventura en el departamento de La Paz. Rurrenabaque, conocida como el Portal de la Amazonía, es uno de los destinos turísticos más populares entre extranjeros que buscan aventura en medio de la naturaleza. Y San Buenaventura es la puerta al Parque Nacional Madidi, que esconde un paraíso tropical, casi intacto ante la huella del hombre. Los senderos fluviales se abren para dejar ver en lo profundo la magia de la naturaleza, que brilla en la sonrisa y mirada de los más pequeños, quienes aún mantienen la esencia de la esperanza de un mundo que se adapta a cambios cada vez más extremos. Dotadas de lo que el monte y el río les da, 32 familias mantienen la esencia de su origen tacana. En medio de esta lejanía tropical, la comunidad de Villa Fátima realiza sus actividades diarias. Iker, junto a otras niñas y niños, hoy disfruta de momentos llenos de alegría, de sonrisas que contrastan con la implacable llenura, término que utiliza la población local para referirse a la inundación, y que en el mes de febrero de 2014 arrasó con la cotidianidad de las poblaciones que están a orillas del río Beni. Cuando se derrumbó, la quemó mi casa y no dejaba de llover y la tierra iba destruyendo más, así que cuando se igual la hizo derrumbar en las otras casas. Sí, gotita a gotita, mi papá manejando con motor y aquí la agua. El mal tiempo se inició en vísperas de la fiesta patronal de Rurrenabaque. Faltaban días para inaugurar el último tramo de la avenida costanera, y la lluvia comenzó a caer en toda la región, dejando a varias poblaciones aisladas por semanas. Entre los deslizamientos de tierra y el desborde del río, muchas personas perdieron sus casas y otras la vida. Yo estaba allá en el campo. Nosotros nos fuimos al campo por una semana para volver y ya no pudimos volver porque comenzó a llover, las lluvias no nos dejaron salir. Pasó el tiempo, meta lluvia y hasta que llegó 25 de enero y he sintonizado estas emisoras de acá de Rurre y donde salían las noticias ya que el derrumbe del cerrito y la desgracia que había sucedido, que habían muerto ya tapados por el cerro 10 personas. Pensamos que eso era todo y pensamos que lo peor había pasado, pero luego, días después, en las partes bajas está el río Beni, o sea, Rurrenabaque está entre el río Beni y la serranía. En las partes bajas, fruto de las tantas lluvias de las zonas altas del lado del occidente de Bolivia, empieza a llenarse el río y empieza a afectar a familias, una cosa que no habíamos visto, por lo menos yo nunca la había visto, ¿no? Es la primera vez que se ha visto ese nivel del agua justamente y que se haya postergado justamente la época de lluvia, particularmente en esta fecha de enero, ¿no? En esta zona, en San Buenaventura, pues los surazos que le llamamos acá los lugareños duran máximo una semana, ¿no? Se llenó de agua. Estaba con agua. Agua nomás al piso. Ahora estoy durmiendo en carpa. Porque se cayó mi casa. La respuesta a las necesidades de la población afectada requirió el concurso de las comunidades, autoridades municipales y departamentales, así como del Viceministerio de Defensa Civil y de la Cooperación Internacional. Que un gobierno municipal que no estaba capacitado para esto, pero que con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, desde el oficial mayor técnico, desde los profesionales, desde el abogado, desde los auditores, estábamos trabajando en tareas de rescate. El shock y la desesperación, la fuerza de la naturaleza y la sorpresa dejaron expuestos a los más pequeños. En situaciones de emergencia, los riesgos de trata y tráfico, negligencia,
violencia física, sexual y psicológica se incrementan, ya que los sistemas de protección familiares y comunitarios se ven afectados. Generalmente ellos no te pueden decir me siento estresado, ¿no es cierto? Si no tienen conductas o reacciones, qué sé yo, como gritan mucho o están muy inquietos o esto, ¿no? Entonces la importancia de venir a hacer este proyecto y de tratar con ellos es más que todo para resguardar la salud mental de ellos. Ya que ellos dependen de una persona, no tienen la autonomía necesaria para poder direccionar sus acciones en este tipo de situaciones. Y ya estaban entrando a la casa y había altos árboles por acá. Y cuando llegué a mi casa ya no había nada. Después de haber realizado una evaluación de daños y análisis de necesidades conjunta, el Consorcio de Agencias Humanitarias en Bolivia, en coordinación con el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, emprendió el proyecto de respuesta humanitaria a las inundaciones en los departamentos de La Paz y el Beni, para brindar ayuda a las familias de los municipios afectados por las inundaciones. En esta ocasión tuvimos una buena coordinación y relación, obviamente, con el Consorcio de Ayuda Humanitaria y gracias a ellos pudimos asistir en momentos oportunos a la ciudadanía que ha sopesado tantas dificultades. Bueno, al inicio estábamos como chulupi en asamblea de pollo, perdidos, los niños, ¿no? Sin saber qué hacer, ¿no? Hasta que han llegado las psicólogas. Ellos nos han ayudado bastante, tanto a los padres de familia, especialmente a los niños. Plan Internacional, que trabaja en Bolivia hace 45 años, en el marco del proyecto del Consorcio de Agencias Humanitarias en Bolivia, fue designada como agencia líder en el componente de protección en los municipios de San Buenaventura y Rurrenabaque. Se hizo un diagnóstico, se identificó las necesidades, se identificó las problemáticas para actuar inmediatamente sobre ellas. Autoestima, esquema corporal, hemos trabajado derechos humanos, derechos de la infancia principalmente, porque nuestro programa está dirigido a lo que es niños. Hemos trabajado lo que es familia, hemos trabajado temas resilientes acerca de la inundación, entonces todo ha sido como que un hilo encauzado hacia recuperarnos afectivamente en nuestro espacio de lo que nos ha pasado. En base a los resultados del diagnóstico, Plan enfocó su labor en niñas y niños menores de 6 años, facilitando espacios seguros y amigables donde se llevaron a cabo actividades de recuperación psicosocial y emocional, así como de prevención de riesgos de violencia física, sexual y psicológica hacia la niñez. Asimismo, se realizaron actividades de fortalecimiento de capacidades de protección y cuidado de niñas y niños con familias y comunidades, mientras que con los técnicos municipales se apoyó el desarrollo de capacidades en protección de la niñez en situaciones de emergencia. Y que estamos como si estuviéramos en la calle, pues sueltos, ¿no? Y eso corren bastante riesgo. Tanto ahí hay malvivientes por la calle, temas de violación, temas de maltrato físico también o psicológico de la misma familia se ha dado, hemos visto también, hemos vivido esa situación, ¿no? Y todo eso las psicólogas se han encargado de ir hablando con las familias también y ha ayudado bastante. Los niños tienden a tener otro tipo de conductas, entonces ¿qué es lo que pasa? Sus papás, qué sé yo, los pueden pegar porque se portó mal, porque está mal criado, qué sé yo, este tipo de cosas, pero no es que está mal criado, él está también catalizando de alguna forma todo lo que ha sentido, todo el miedo, todo el trauma que ha tenido, ¿no? La participación de las familias y de la comunidad en las actividades del proyecto fue clave para generar prácticas integrales de protección y cuidado de la niñez. Por tanto, mediante el diálogo compartido, aprendizaje conjunto y búsqueda de soluciones, las comunidades conformaron redes de protección de la niñez, velando por la protección de niñas y niños y por el ejercicio de sus derechos. La red de protección cumple la función de ayudar a proteger a los niños, ¿no? Y nos organizamos por el tema de que queríamos tener mayor seguridad con los niños y control sobre ellos.
Si bien el proyecto priorizó la atención a menores de 6 años, las actividades de plan incluyeron a los hermanitos mayores que acompañaban a los más pequeños mientras sus padres y madres buscaban la forma de salir adelante. La mayor parte de los niños y niñas damnificados de las áreas urbanas de Rurrenabaque y San Buenaventura regresaron a sus hogares. De la misma manera, las familias Tacana de Villa Fátima han dejado el campamento de San Buenaventura y regresaron a su comunidad. Plan y el Consorcio de Agencias Humanitarias en Bolivia inician su repliegue y la recuperación queda en manos de los gobiernos municipales y de las familias con capacidades fortalecidas para priorizar acciones de protección y cuidado de la niñez en el futuro. Las niñas y niños, por su parte, han mejorado su desarrollo psicomotor, han aprendido a protegerse ante situaciones de peligro y a demandar el cumplimiento de sus derechos. La alegría ha retornado a sus rostros y están listos para volver a sus hogares y actividades cotidianas.